Hola, buenos días, bienvenidos todos al webinar de la sesión de hoy. Soy Claudia Pico, consultora ejecutiva de seguridad en Amazon Web Services. Pertenezco al equipo de arquitectos de solución y al equipo que gestiona la seguridad, riesgos y cumplimiento en la región de América Latina y Canadá. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buen día a todos, soy Salvador Vial, consultor ejecutivo de seguridad, y junto con Claudia les queremos presentar esta serie de webinars debido a la creciente necesidad de mejorar nuestra postura de seguridad en la nube, y hemos preparado para ustedes diferentes materiales con charlas, expositores que les vamos a contar en esta breve introducción. Claudia, si me ayudas con quién es nuestro moderador o presentador del día de hoy. Claro que sí, Salvador. Hoy nos acompaña como conferencista Heriberto Lechuga. Heriberto es arquitecto de soluciones, él está ubicado en México, tiene gran experiencia en AWS, haciendo implementaciones, diseñando arquitectura, ofreciendo a todos nuestros clientes la asesoría técnica y el apoyo técnico en la definición de sus arquitecturas. Por eso hemos pedido apoyo a Heriberto, que tiene gran conocimiento, amplio conocimiento y experiencia en los temas de seguridad. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Heriberto Lechuga, soy arquitecto de soluciones en AWS, es basado en la Ciudad de México. En la sesión, en este caso, el día de hoy, vamos a hablar del monitoreo de amenazas, cómo podemos ayudar a nuestros clientes a ayudar a identificar, en este caso, está monitoreando las ciberamenazas, y poder gestionar logs, básicamente, para poder llevar, en este caso, a cabo todo este tema de monitoreo. Así que los invito a permanecer dentro de esta sesión y al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Los temas que vamos a ver es para entender cómo hacer el monitoreo de amenazas, es primero hacer una pequeña introducción sobre cuál es el modelo de responsabilidad compartida. Y aquí es, adelantando, ves la responsabilidad compartida entre AWS y nuestros clientes, en este caso ustedes. ¿Qué podemos hacer para estar detectando amenazas? ¿Cómo podemos estar trabajando, preparándonos para esto? Y después ya pasar a un proceso básicamente de investigar y automatizar la remediación básicamente de las amenazas o de los hallazgos, para finalmente después ver qué servicios de AWS podemos usar para poder llevar a cabo todo este proceso. Entonces, estos son los 4 puntos que vamos a ver. Y quiero iniciar esta sesión básicamente hablando de seguridad. Sabemos que la seguridad es para AWS la máxima prioridad. ¿Pero eso qué significa? Es el punto básicamente donde nosotros iniciamos, donde nosotros en este caso empezamos a trabajar con la preparación con todos nuestros clientes. Entonces, lo que estamos buscando siempre es tener tanto de AWS la mayor, en este caso, nivel de seguridad posible y habilitar a nuestros clientes para que puedan tener un entorno completamente seguro, puedan tener en este caso un entorno protegido, que puedan estar trabajando desde un ambiente completamente seguro, que puedan estar en ese caso, trabajar ahí. Entonces, la parte de la seguridad es donde parte básicamente todos los elementos antes de iniciar, en ese caso, una construcción de una arquitectura o un ambiente que corre en la nube en AWS. Y lo que quiero hablar, cómo es este modelo de cómo poder llevar a cabo en ese caso la seguridad. Y el modelo de responsabilidad compartida nos ayuda a entender, es empezar a diferenciar básicamente esos elementos de seguridad. Y aquí hablamos de 2 temas básicamente de seguridad. Primero, lo que llamamos seguridad en la nube y seguridad básicamente de la nube. La seguridad de la nube vamos a hablar de donde AWS es responsable. Aquí somos nosotros responsables y aquí estamos hablando de asegurar, en este caso, que todos los elementos dentro de la nube, llamémosle los data centers, los accesos, en este caso las herramientas, que todo se encuentre en ese caso protegido. Proteger la información, en ese caso proteger la infraestructura donde está corriendo básicamente todos los servicios, es decir, donde está corriendo el cómputo, donde está corriendo en ese caso todas las soluciones. Y AWS va a ser responsable de esa parte dentro de la seguridad. Pero, ¿qué significa ahora la seguridad en la nube? Y aquí es cuando ustedes pongan una carga de trabajo, suban algún tipo de información, suban alguna aplicación a AWS, la seguridad dentro de ese ambiente
es ya responsabilidad de nuestros clientes. Y aquí depende mucho del servicio que elijan en ese caso nuestros clientes. Y aquí es donde entra la parte, en este caso, de evaluar la arquitectura, evaluar las configuraciones, evaluar los diferentes elementos. Y nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes una variedad, en este caso, de herramientas y servicios disponibles para poder ayudarlos a seleccionar, en este caso, cuál es la seguridad dentro de su carga, en este caso, trabajo que debe de tener. Porque va a depender básicamente del tipo de información, si es público, si es privado, si es en este caso algún elemento, algún tipo de regulación que tengamos que cumplir. Entonces, vean, ya la configuración de esa seguridad en la nube ya depende de esos requerimientos que cada uno de los clientes y cada una de las cargas de trabajo o las aplicaciones ya tengan en ese caso en particular. Vamos a entender un poco, entrar más a detalle, qué significa este modelo de responsabilidad compartida con algunos ejemplos. Aquí tenemos 3 tipos de servicios. Si hablamos en este caso de servicios de infraestructura, por servicios de infraestructura entiéndase cómputo, servidores, instancias. En este caso, instancias donde puede correr algún tipo de aplicación o una base de datos. Tenemos por el otro lado un servicio encapsulado. Un servicio encapsulado es un servicio donde AWS ya está haciendo no nada más la parte de, en este caso, de cómputo, sino hace ciertos servicios también de automatización y de protección, donde estamos nosotros absorbiendo mayor responsabilidad dentro de ese servicio, que también puede correr una base de datos, también puede correr una aplicación web dentro del servicio encapsulado, pero ya a nivel de responsabilidad, AWS toma mayor función, mayor en ese caso detalle de esa administración del servicio. Y en la tercera parte, el tercer tipo de servicio es un servicio abstracto, como puede ser el servicio que tenemos en pantalla, que es el servicio Lambda, donde básicamente AWS toma mayor control, básicamente dentro de esa solución, y el cliente ya nada más se vuelve responsable de lo que corre encima dentro de ese servicio abstracto, en lugar de ya ser responsable por la parte de cómputo, por más elementos, en ese caso, entre los elementos de seguridad. Vamos a entrar para entender mejor cómo funciona este modelo de responsabilidad compartida en estos tres tipos de servicios. En el primer tipo de servicio, hablando de infraestructura, aquí tenemos una infraestructura que se conoce como S2 o Elastic Cloud Compute. Y este servicio nos provee servicio de cómputo. Básicamente es, yo levanto un servicio, una instancia de S2, y aquí es el equivalente a un servidor virtual, nada más se conoce en el modelo de nube como instancia. Y aquí tengo una serie de elementos, básicamente de cosas que hay que ponerle seguridad a ese equipo de cómputo. Entonces vamos a ver de abajo para arriba. El primer elemento tiene que ver con la seguridad física, los procesos de acceso. Básicamente aquí estamos hablando del data center. La seguridad perimetral física dentro de ese data center. La parte del edificio, la parte en este caso donde están los accesos al edificio, en este caso el data center, donde está corriendo esa instancia. La segunda capa tiene que ver con electricidad y enfriamiento, de eso propiamente dentro de ese mismo data center. Luego viene ya la parte física del montaje en racks, en este caso la conectividad dentro de la red, la conectividad de switches, routers, todo lo que está fluyendo directamente dentro de la red. La siguiente capa tiene que ver con los servidores. Aquí estamos hablando de las capas físicas donde realmente están corriendo el servidor, el hardware, no la instancia corre encima dentro del servidor, pero aquí estamos hablando dentro del mantenimiento del hardware. Y después de eso viene ya a nivel de instancia el sistema operativo. El Windows, el Linux, el Ubuntu, que vamos a estar en ese caso trabajando. En el ejemplo que tenemos aquí de la instancia de S2, lo que está en amarillo hasta la instalación del sistema operativo, todo eso es responsabilidad de AWS. Entonces, la parte física, la parte del data center, esa electricidad, enfriamiento, el montaje dentro del rack, se vuelve responsabilidad de AWS. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad dentro del cliente? Pues veamos que empezamos con la parte, en este caso, el elemento que es la gestión del sistema operativo. Y aquí hablamos de la última versión del sistema operativo, los parches de actualizaciones, los parches de seguridad. Si tenemos que hacer algún tipo de configuración en particular en el sistema operativo, por ejemplo, cerrando puertos, cerrando configuraciones, cerrando en ese caso protocolos para ser seguro, para hacer en ese caso el hardening, o instalarle antivirus, instalarle anti-malware. Y si vamos a instalar una base de datos, el responsable en este servicio de instalar la base de datos, la gestión de esa base de datos y su configuración es el cliente.
Entonces aquí se vuelve la responsabilidad no nada más del sistema operativo, de la gestión del sistema operativo, sino la gestión de la base de datos, de sus respaldos, de crear la configuración de alta disponibilidad y la escalabilidad de ese servicio, de la base de datos, es responsabilidad del cliente. Y finalmente, ¿qué son los últimos elementos que también son responsables del cliente? ¿Quién va a tener acceso? ¿Cómo va a tener acceso un servicio o una persona a esa base de datos y que pueda crecer o que pueda ser elástico conforme realmente nuestra base de datos, nuestra aplicación está creciendo? Vamos a ver ahora cómo cambia el modelo de responsabilidad compartida en el segundo tipo de servicio. Ahora, tenemos un servicio encapsulado. El servicio que estamos aquí viendo se llama RDS o Relational Database Service. Y aquí, a diferencia de instalar una base de datos en un equipo de cómputo, aquí AWS es responsable también de la instalación y la gestión de esa propia base de datos, porque el servicio nos provee básicamente ya la base de datos ya lista, ya disponible, sin tener que meternos a gestionar parches o gestionar en ese caso hardening o protección de nuestra base de datos, o crear en ese caso los respaldos o diseñar la alta disponibilidad. El cliente es responsable por seleccionar qué tipo de alta disponibilidad quiere, qué tipo en ese caso de respaldos quiere, cuándo los quiere hacer, pero ya no tiene que hacer esa configuración, es decir, ya no tiene que crear esos jobs, esas tareas, esas configuraciones, solamente selecciona lo que el servicio propiamente en ese caso provee. Y la parte de la escalabilidad, el mismo servicio nos lo da, permite escalar de una manera fácil sin tener que estar haciendo modificaciones básicamente dentro de la parte, en ese caso, de cómputo. ¿Qué queda en este servicio como responsabilidad del cliente? Si quiero ser más elástico en este caso en mi base de datos, es decir, que necesito más proceso, más cómputo, más memoria, pues el cliente tiene que provisionar o tiene que seleccionar el cambio para poder darle en ese caso más recursos. Y también tiene que seleccionar cuál es el control de acceso, qué es lo que quiere en ese caso, quién va a tener permiso para acceder en ese caso a la base de datos o qué aplicación va a tener en ese caso acceso a la base de datos. Pero veamos cómo va cambiando mucho el nivel básicamente de quién es responsable de cada una de esas actividades bajo el modelo de responsabilidad compartida. Y veamos el tercer servicio, el tercer tipo de servicio con este ejemplo de la base de datos. Y aquí en pantalla lo que tenemos ahora es una base de datos de un servicio que se llama DynamoDB. Este es un servicio de base de datos de tipo NoSQL. Y aquí la diferencia es, llegamos un nivel todavía más arriba, donde AWS es responsable de todo lo que habíamos visto antes y también del crecimiento de cómputo, el crecimiento de la base, de la memoria y también del crecimiento de los discos duros, del almacenamiento, para proveer en ese caso la seguridad. Y entonces, ¿qué es responsable el cliente trabajando con ese servicio DynamoDB? Nada más la parte del esquema, en ese caso los datos. ¿Y quién te va a tener en ese caso acceso a los datos? Entonces veamos que ese modelo de responsabilidad compartida tiene que ver con quién está haciendo en ese caso qué acceso, en ese caso a nivel de infraestructura, pero dependiendo del tipo de servicio, el cliente también tiene responsabilidad. Y es importante tener conocimiento de estos elementos porque podemos ser seguros, pero hay que hacer las configuraciones correctas dependiendo de cada uno de los servicios que estamos seleccionando. Para poner un poco más de entrar en el detalle, ¿cómo hace bajo este modelo de responsabilidad compartida? ¿Qué es lo que hace AWS de su lado? Uno de los elementos es, AWS tiene un programa de cumplimiento y regulatorio global. Y a través del cual nosotros beneficiamos a nuestros clientes para que tengan acceso a ese programa de cumplimiento. Entonces, AWS tiene de manera constante ciertos 143 certificaciones y acreditaciones de seguridad y conformidad. Esto significa que cualquier cliente puede acceder básicamente a aprovechar de la infraestructura y aprovechar de esas certificaciones porque las aplicaciones que monten ustedes en la nube van a poder verse beneficiadas por estos programas de cumplimiento. Y si ustedes quieren tener acceso básicamente a los reportes, en este caso al SOC 1, el SOC 2, o al reporte, en este caso, los ISO 27001, lo único que necesitan es, dentro de la consola, ir a la sección, básicamente, el servicio, el portal de servicios, que se llama AWS Artifact, y descargar el reporte
el cual ya va a quedar, en este caso, asociado directamente a su cuenta. Y este reporte lo pueden ustedes utilizar para respaldarse que están cumpliendo, en este caso, con las diferentes capas que habíamos visto en los servicios antes, pero están cumpliendo con regulaciones y certificaciones internacionales que les van a servir a ustedes en este caso para también cumplir dentro de cada una de las características que tengan. Todos estos programas son auditados anualmente. Entonces, AWS lo que está haciendo es poniendo en las manos de ustedes esos reportes que son revisados anualmente, esos controles de seguridad que son revisados y auditados anualmente. Ahora, hablamos antes de la parte, en este caso, del cliente, y que el cliente es responsable básicamente de la seguridad de lo que está corriendo, en este caso de sus cargas de trabajo, lo que está corriendo en la nube. Pero veamos un poco cómo significa esto, qué es esta parte. Vamos a ver que en AWS tenemos una serie de herramientas, múltiples en este caso, herramientas disponibles que ponemos en las manos, en este caso, de nuestros clientes para poder hacerlo. Pero gran parte de la duda es qué herramienta debemos de seleccionar o cómo la debemos de configurar de acuerdo a los requerimientos básicamente de cada cliente o de cada carga de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, y justamente es el objetivo de este conjunto de sesiones en el mes de la seguridad, ayudar a nuestros clientes a darles conocimiento de cuáles son las herramientas que tenemos disponibles y ayudarlos a seleccionar cuál es la más apropiada en este caso para ustedes. Porque esa herramienta va a depender de el nivel de seguridad y el nivel de cumplimiento que cada una de las cargas de trabajo tiene que cumplir. Y cada una varía dependiendo de esos requerimientos. Entonces, vamos a empezar a entender esas diferentes variedades, en este caso, dentro de las herramientas disponibles. Y lo que quiero empezar es entender, aquí hablando del proceso básicamente de seguridad, que hablando de seguridad primero tenemos diferentes capas o diferentes elementos. Y el primero tiene que ver con identificar. Y esto tiene que ver con identificar los recursos que estoy corriendo en la nube, identificar, en este caso, elementos externos o elementos, en este caso, que voy a habilitar a mis clientes. Y eso tiene que ver con organizar y coordinar básicamente que tengo mis cargas de trabajo dentro de la nube. Normalmente cuando iniciamos nuestro viaje a la nube, iniciamos por una aplicación, por una carga de trabajo, iniciamos por ahí. Pero conforme vamos avanzando y vamos sacando provecho básicamente de los servicios de AWS, vamos creciendo en el número de instancias, vamos creciendo en el número, en este caso, de instancias, de servidores, de aplicaciones, y de pronto se vuelve un poco más complejo estar administrando tanta variedad básicamente de infraestructura. Entonces, los servicios que nos permiten identificar y saber qué es lo que tenemos, nos permiten en ese caso llevar mejor control y información básicamente de todo lo que estamos corriendo en la nube. Y una vez que tenemos en este caso ya identificado ese ambiente, también en este caso dentro de nuestros ambientes, pasamos a la parte de proteger. Queremos proteger esas cargas, queremos proteger la información asociada a las cargas, en ese caso de trabajo. Queremos proteger la parte perimetral, mi seguridad perimetral, aquí ya es lo que necesito proteger. Entonces puedo tener servicios que me permiten encriptar información, que me permiten, en este caso, trabajar protección en la parte perimetral, poner elementos de firewall, manejo en ese caso de certificados de seguridad, conectividad también, conectividad con infraestructura que tengo on-premise, conectividad que tengo con otras cuentas dentro de la nube, cómo organizo en ese caso mis recursos. Y también ese de proteger tiene que ver con los accesos a los usuarios, a los usuarios administrativos. Aquí hablo de crear capas de autenticación y autorización a los usuarios que van a tener acceso básicamente a los recursos, ya sean acceso dentro de la consola de AWS o usuarios externos, que nada más quiero tener control y acceso de esa capa de usuarios y de contraseñas para saber qué va a tener en este caso acceso. Entonces, aquí ya empezamos a proteger todos los recursos, a controlar básicamente esos recursos y tener ese nivel, en ese caso, de protección. Ahora, cuando ya tengo protección, ya tengo en este caso elementos ya protegidos, el siguiente paso es detectar amenazas. Y aquí es donde ya empezamos a entrar en la parte medular de la sesión, de esta presentación. Y aquí ya quiero empezar a detectar amenazas externas, amenazas internas.
Y eso tiene que ver con la persona que está entrando a la cuenta de AWS, ¿tiene permiso para entrar? Los servicios que está desplegando esta persona, ¿tiene autorización para liberarlos, en ese caso para ejecutarlos, para lanzarlos? La información que yo tengo almacenada en AWS está protegida. Es información que mis usuarios pudieron haber subido, pero realmente estoy llevando el nivel de cumplimiento que necesito de protección de datos que necesitan tener esos datos. Por ejemplo, siempre necesito proteger los datos que son los datos personales identificables, los PII, necesito protegerlos. Entonces, pero si los usuarios suben ese tipo de información y no están conscientes que necesitan tener ese nivel de protección, nosotros como administradores necesitamos tener identificado, poder saber lo que está subiendo y poder saber que necesito proteger esos datos de una manera, en ese caso, especial. Y también poder tener centralización de toda la parte, en ese caso, seguridad, y poder evaluar cómo proteger, en ese caso, qué hacer, en ese caso, más adelante. Y cuando tenemos detectados, en este caso, amenazas o riesgos dentro en ese caso, las cargas de trabajo que estamos corriendo, pues quiero empezar con generar respuestas. Y de preferencia esas respuestas que sean automatizadas. Entonces, el proceso de automatización pasa por una preparación, primero identificar esas amenazas y buscar, en ese caso, responder, pero yo puedo ir creando un mapa básicamente de respuestas, primero manuales o respuestas, en este caso, automáticas, de forma que me permitan escalar. Y dentro de ese proceso de automatización, lo que siempre voy a querer es notificar al equipo de seguridad o al equipo de administración para entender básicamente lo que está haciendo, lo que está viendo. Y parte de ese proceso de respuestas tiene que ver con investigar. Y si ya pasó en ese caso un riesgo, ya pasó un tema en ese caso amenaza, pues ¿qué quiero investigar? Quiero saber cómo se dio la amenaza, cómo se dio el riesgo, si sucedió algún tema que no estuvo autorizado. Y si se dio algún tema que no estuvo autorizado, quiero aislarlo. Y si existe riesgo de que esa amenaza, en ese caso, siga latente, pues quiero aislarlo, quiero contenerlo, pero quiero poder tener, en ese caso, capacidad para poder investigar y prevenir, en este caso, en un futuro. Para finalmente pasar a un proceso básicamente de recuperación. Si mi carga de trabajo, mi aplicación fue afectada, entonces quiero empezar a recuperar la información o quiero recuperar la aplicación, mi carga de trabajo lo más pronto posible dentro de los SLAs que yo tengo en ese caso definido. Si la información tuvo algún proceso básicamente de corrupción, quiero recuperar mi información. Quiero regresar, en este caso, utilizar los respaldos que ya tengo, en este caso, previstos, o reconstruir, en este caso, mi infraestructura, o un elemento, en este caso, es más importante. Si tengo un problema mayor o mayúsculo con mi carga de trabajo, pues quiero lanzar mi disaster recovery o mi plan de continuidad de negocio para poder, básicamente, seguir trabajando y permitir, en este caso, que la amenaza, en este caso, que el hallazgo, no afecte a mis usuarios y yo poder, en este caso, dar continuidad. Entonces, vamos a hablar básicamente dentro de esta parte de la capa de los servicios y de seguridad. Y la parte en ese caso importante es, vamos a poner un poco de atención en la parte de detectar dentro de esta sesión. Y para poder hacer la detección, vamos a empezar hablando ya específicamente de los servicios de seguridad. Y el primer servicio que quiero comentar es AWS Cloud. CloudTrail es un servicio que me permite llevar el historial de eventos básicamente de qué está sucediendo dentro de la cuenta de AWS. Pero son los historiales de eventos de los usuarios que tienen acceso a la consola. Es decir, alguien se conecta, lanza en este caso una instancia y ese usuario estaba autorizado para hacer esa actividad. Entonces, CloudTrail me está monitoreando a los usuarios, al SDK y a los APIs internos, en ese caso de AWS, para saber lo que está en ese caso sucediendo. De forma que podamos estar monitoreando y saber qué es lo que sucede dentro de mi cuenta. Y ahí es donde yo puedo hacer auditorías y puedo llevar un control de saber qué hizo cada persona, cuándo lo hizo, dónde, en este caso, dónde ejecutó el recurso y desde dónde lo está haciendo. Para poder hacer una evaluación, en ese caso, saber si esta persona tenía autorización o no tenía, en ese caso, autorización de hacer ese tipo de servicios, esa actualización.
Y el servicio de CloudTrail es la base para poder hacer un monitoreo y detección en este caso de amenazas. Entonces, este es uno de los elementos, un servicio medular, básicamente, de nuestro proceso de detección de amenazas. El segundo servicio es AWS CloudWatch. Y este es un servicio también de monitoreo de recursos. Pero a diferencia del servicio anterior, donde monitoreábamos a los usuarios, aquí monitoreamos los recursos. Monitoreamos las cargas de trabajo que están corriendo básicamente en AWS. Entonces, el servicio aquí está recopilando información de si tenemos instancias de EC2, está recopilando información de las instancias. Por ejemplo, está sabiendo información de CPU, de memoria, de disco duro. Si estamos monitoreando una aplicación web y instalamos un monitoreo específico del sitio web, podemos monitorear esa aplicación, una tienda, un modelo, en este caso e-commerce. Y lo importante está no nada más el monitoreo de esos recursos, esas métricas, sino poder saber que cuando exista una desviación de esos recursos, tener alarmas y disparar acciones, que es lo que nos permite en ese caso hacer CloudWatch. Entonces, CloudWatch nos permite tener métricas de los recursos, por ejemplo, de bases de datos, acceso en este caso a disco, la parte en este caso de red. Nos permite monitorear eventos ya de las aplicaciones propias de las cargas de trabajo, como saber que el servicio está arriba, que está funcionando mi página web, que está funcionando en este caso la aplicación, que los logs de las aplicaciones se pueden mandar justamente hacia CloudWatch. Puedo lanzar alarmas si hay una desviación y esas alarmas, por ejemplo, si de pronto necesito más instancias, necesito más servidores porque tengo muchos usuarios que están accediendo a mis portales, entonces puedo disparar de forma automática una instancia S2 que sea una copia de las que están corriendo de manera automática, de forma que mis usuarios no vean una lentitud, no vean un servicio en este caso que esté fallando, una latencia, un mal resultado básicamente dentro de los servidores, sino puedan tener una respuesta en este caso automática. Y a través de dashboards pueda estar monitoreando de una manera muy fácil, en este caso los recursos, de una forma centralizada. Entonces estamos aquí hablando de este servicio de monitorear los recursos de lo que está corriendo ya directamente dentro de la nube, sean aplicaciones, bases de datos, servidores, en este caso cómputo, o otros elementos como APIs, o en este caso colas, múltiples elementos que podemos en este caso estar monitoreando. Pero aquí ya estamos hablando de la parte de la gestión de los logs. Y continuando la parte de los logs, hay un elemento muy importante que siempre queremos estar controlando para saber la parte, en este caso, seguridad. Y tiene que ver con el tráfico o los logs, en este caso, a nivel de red. Entonces, los logs o los registros de flujo de VPC me permiten estar monitoreando, saber el tráfico que está corriendo a nivel, en ese caso, en una VPC, es una Virtual Private Cloud, a través de una subred o de un grupo, en ese caso, dentro de los elementos. Y esto estamos monitoreando básicamente el tráfico a nivel de interfaz de red, la interfaz básicamente la tarjeta el equivalente a la tarjeta de red, de forma que estamos sabiendo quién es, en este caso, la IP origen, cuál es en ese caso el puerto origen, el protocolo que está usando, la cantidad de paquetes que están transfiriendo y también nos indica si el paquete fue aceptado o rechazado. Para tener un poco de visión si están los elementos de seguridad perimetrales configurados de forma correcta, es decir, que me permitan pasar mi firewall, mi grupo de seguridad, que me permita pasar el tráfico, si ese tráfico está autorizado, y si no está autorizado, pues debe ser rechazado. Entonces, a través de los flujos o los logs de VPC Flow Logs, podemos saber y llevar control de qué es lo que está sucediendo a nivel de tráfico de red, básicamente dentro de mis aplicaciones, dentro de mi instancia. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de cómo gestionar los logs. Y hemos hablado, de manera en este caso de resumen, logs que me permiten auditar a mis usuarios en los APIs, logs que me permiten auditar básicamente mis recursos dentro de AWS y los logs de tráfico, en este caso de red o tráfico de flujo a nivel dentro de VPC. Pero ahora vamos a empezar a entender, a hablar de cómo puedo detectar las amenazas. ¿Cómo puedo, en este caso, estar monitoreando y generando esa detección de amenazas? Y para eso tenemos el servicio de Amazon GuardDuty. GuardDuty lo que busca es estar monitoreando
cosas o elementos que se desvían dentro de patrones existentes. Entonces, es un servicio que me permite detectar amenazas basado en Machine Learning. ¿Y qué utiliza GuardDuty? Los logs que acabamos justamente de platicar en los minutos anteriores. Lo que toma GuardDuty es básicamente los logs y está buscando, en ese caso, amenazas que ya conoce, en ese caso, para estar buscando, identificando y poner, en ese caso, alarmas o alertas, en ese caso, a los administradores, con actividades que se desvían del comportamiento normal de la cuenta. ¿Qué es una actividad que puede ser, en este caso, una desviación? Si estamos trabajando con servidores o con instancias S2 para bases de datos y para servicios web y de pronto en la consola se levanta, en ese caso, una instancia con procesadores de tipo GPU, que son procesadores avanzados para hacer actividades de video, ediciones de video, o en este caso, elementos, por ejemplo, de inteligencia artificial. Pero también esos procesadores, ese tipo de instancias son utilizados para hacer minería de criptomonedas. Entonces, GuardDuty lo que está haciendo, está buscando de manera continua en las cuentas, en las cargas de trabajo, en los datos, en la información, actividades que se desvíen del comportamiento natural. Y veamos cómo funciona en ese caso GuardDuty. Lo primero que toma, como les decía, es las fuentes de datos, los logs. Y toma los logs de CloudTrail, toma logs, en este caso, de DNS, de utilizar un servicio Route 53 de DNS, utiliza los VPC Flow Logs que habíamos comentado antes, pero también utiliza otros logs que pueden venir del servicio de S3, del data plane del almacenamiento de objetos, y si trabajamos con Kubernetes, con el servicio de KS, pues entonces también GuardDuty puede tomar esos logs. Toma esos logs básicamente y pasa por un proceso de Machine Learning que está buscando tipos, en ese caso, detección de amenazas ya listos. Y lo que está buscando son cosas específicas que se desvían del comportamiento usual. Básicamente elementos que son diferentes al uso normal dentro de la cuenta. Por ejemplo, una instancia, les decía, una instancia que no son de las instancias tradicionales o puede ser una instancia muy grande o una base de datos muy grande que normalmente el comportamiento en la cuenta no es lo normal. O de pronto, alguien que esté cambiando puertos y protocolos abiertos básicamente al público. Esto es crear puertas traseras. O alguien que de pronto esté haciendo minería de criptomonedas. Entonces, estos son comportamientos que está buscando de manera específica GuardDuty, que ya conoce, que está buscando, pero lo que utiliza es Machine Learning para poder leer los logs y poder crear desviaciones de comportamiento, en ese caso, ante la generación. Y una vez que detecta algún tipo, en ese caso, de hallazgo, alguna desviación, lo que hace es clasifica esos hallazgos en alto, mediano o bajo, y a partir de aquí lanzamos acciones o lanzamos información o lanzamos alertas a diferentes tipos de servicios. En ese caso pueden ser servicios internos de AWS como es el Security Hub, o puede ser enviar esas alertas a un SIEM, a un sistema, en ese caso externo, donde ustedes están gestionando los logs o estén haciendo gestión de alarmas, algún tipo, alguna interfaz que me permita generar alertas y lanzar remediación manual o una remediación, en ese caso, automática a través ya de protección un poco más avanzada. Para aterrizar un poco más, ¿qué me permite en este caso GuardDuty detectar? Pues básicamente es patrones que vienen en los logs, pero patrones que se están desviando de ese patrón normal, elementos que se están desviando básicamente dentro de ese patrón normal. Y GuardDuty lo que está haciendo es, está monitoreando, pues precisamente cómo funciona el comportamiento de la cuenta, en este caso, dentro de cada cuenta. Y conforme va pasando más tiempo y va conociendo más el comportamiento de esa cuenta, pues va generando una mejor precisión. Va ampliando, en ese caso, los elementos de precisión. Y GuardDuty, como es un servicio en evolución, me está dando cada vez más, va avanzando, va evolucionando el servicio y me da mayor cobertura y puede trabajar de una manera con mayor, en este caso, contexto, de forma que pueda detectar más fácilmente, en ese caso, más amenazas y poder proteger mejor mi cuenta. Ahora, GuardDuty por sí solo me hace una detección, en este caso, de amenazas. Pero hasta ahora lo que hemos platicado es, me detecta, clasifica y se queda en ese punto.
Entonces, si yo quiero ir a un proceso más avanzado de clasificación y de alertas y generar remediación, para eso utilizamos el siguiente servicio, que es Security Hub. Y este servicio lo que hace es toma múltiples, básicamente, fuentes de seguridad. Aquí ya no son los logs, sino las fuentes de seguridad, como es GuardDuty o un servicio de Macie, Amazon Macie, que me permite detectar patrones o datos confidenciales en la información que dejan almacenados mis usuarios. Entonces, está tomando múltiples aquí fuentes de información. Por ejemplo, también detecta a través de Amazon Inspector. Puede recibir la detección de vulnerabilidades en sistemas operativos, en falta de parches, en falta básicamente de todos los elementos de las instancias de C3. Toma toda esa información, me la concentra como un tablero de seguridad, de forma que yo pueda, de una manera centralizada, gestionar mi postura de seguridad. Y esto significa es saber mis riesgos a través de cada uno de los servicios existentes de seguridad y poder tener, en ese caso, saber cómo responder o qué hacer. Muchas veces cuando recibimos, en ese caso, hallazgos de seguridad, tenemos que evaluar si esa seguridad o ese riesgo corresponde a los requerimientos de seguridad que yo tengo. Es decir, mi carga de trabajo o la aplicación en este caso que tengo, el tipo de información que tengo, si realmente vale la pena ponerle en este caso, mejorar la postura de seguridad de acuerdo, en este caso, a los requerimientos. Security Hub lo que hace es esa centralización de información, de forma que yo pueda estar viendo mucho más fácil, en este caso, los eventos y poder tomar una acción. Y la acción puede ser apago esa alarma porque realmente no representa una alarma en particular, afectación a mis usuarios, afectación a mis cargas de trabajo, o por el contrario, es una alarma riesgosa, es un elemento en este caso riesgoso y necesito tomar una acción automática o una acción en ese caso lo más pronto posible para poder resolver un tema, en ese caso, una amenaza. Entonces, lo que hace ese Security Hub es hacer esa centralización y me permite hacer ese elemento. Ahora, ¿cómo lo permite hacer? Básicamente, me ayuda Security Hub a cumplir los estándares a través de paneles de control, a través de paneles que me indican utilizando estándares o frameworks de seguridad internacional, en este caso es el NIST, me indica cuál es mi cumplimiento o cuál es la postura de seguridad de mi cuenta comparándolo bajo el framework de seguridad de mejores prácticas de AWS y contra el framework, en este caso internacional, el NIST. Y también puedo utilizar, si necesito cumplir con el estándar de seguridad basado en PCI para pagos, para transaccionar pagos, puedo también habilitar ese estándar y comparar mi configuración de seguridad, mi postura de seguridad contra esos estándares. Estábamos hablando que también me permite, en este caso, agregar los hallazgos, es decir, tengo varias fuentes de seguridad, varios servicios de seguridad, me permite agregarlos y ordenar, en ese caso, hacer una clasificación para poder atender, en ese caso, tomar una acción ante esos hallazgos dentro de seguridad. Este es un ejemplo de esas pantallas, básicamente, de esos dashboards. Aquí estamos viendo, tenemos los tres tableros, básicamente, de control, y me está dando el tablero, o mi dashboard, me está dando un score de seguridad. El hecho de que esté en rojo no significa que sea bueno o que sea malo, simplemente es el nivel de cumplimiento contra ese estándar de seguridad. El primer estándar, por ejemplo, es el estándar de seguridad, las mejores prácticas de seguridad de AWS en la nube. Es cómo voy a proteger mis cargas de trabajo básicamente en la nube. El segundo estándar, estamos hablando del estándar o el framework del Center for Internet Security. Y aquí estoy utilizando ese benchmark internacional para saber cómo estamos protegiendo básicamente mis cargas de trabajo contra ese estándar. Y el tercero es contra el estándar de PCI DSS. Entonces, de esta forma, utilizando estos tableros, yo puedo comparar mi configuración existente contra estándares internacionales y poder evaluar si quiero mejorar la postura de seguridad de acuerdo a mis requerimientos. Recordemos lo que les decía dentro de la sesión. Lo que estamos buscando en AWS es darles las herramientas a nuestros clientes para que los clientes tomen la decisión de
necesito mejorar la seguridad en la parte perimetral o necesito mejorar la seguridad en la parte de detección de información que tengo en este caso habilitado o necesito mejorar la seguridad en la parte de protección de datos a través de encripción en tránsito o cifrado de datos en este caso en reposo. Pero ¿quién conoce en este caso qué elementos de seguridad dentro de la nube tienen que hacer? Pues son nuestros clientes. Entonces, a través de estas comprobaciones, nosotros les damos a ustedes herramientas para que puedan tomar esa evaluación y tomar decisiones de qué nivel de seguridad es la necesaria o el nivel de postura de seguridad necesario, dependiendo, en este caso de carga, cada una de las cargas de trabajo. Finalmente, ¿cómo se ve un poco más a detalle esos estándares de seguridad? Si yo hago doble clic dentro de Security Hub, pues puedo ver, en este caso, una serie de controles que me está dando, en este caso, y los controles significa si estoy habilitando, estoy cumpliendo en este caso con el estándar, si pasó el control o no pasó en este caso el control. De forma que yo pueda hacer una revisión de esos controles, verificar los estándares básicamente de seguridad y a través de eso tomar una decisión de qué es lo que quiero hacer o hasta dónde quiero, en este caso, cumplir con mejorar la postura de seguridad. Recordemos que estos estándares no significa que esté en rojo, en amarillo o en verde significa que esté mal o esté bien, sino es dependiendo de la carga la carga de trabajo que estoy corriendo y dependiendo del nivel de seguridad que requiere cada una de esas cargas. Y habrán cargas que no requieran, que puede quedarme con un nivel de seguridad bajo, y habrán cargas que necesitan un nivel de seguridad muy alto. Va a depender básicamente de cada uno de nuestros clientes. Y con esto quiero dar por terminada básicamente esta sesión, esta charla, para hablar de los elementos básicamente de seguridad, de cómo poder hacer básicamente la detección de hallazgos y la gestión en este caso dentro de los logs. Lo que vimos dentro de esta sesión fue, primero, cómo poder el modelo de responsabilidad compartida, la separación básicamente de la responsabilidad entre AWS, dependiendo del tipo de servicio que yo seleccione, y la responsabilidad de nuestros clientes de acuerdo a la carga de trabajo. Es decir, con aplicaciones, por ejemplo, de tipo instancias, pues el cliente es responsable de la configuración del sistema operativo de los parches de seguridad. Si estoy utilizando un servicio, en este caso un servicio encapsulado, el cliente ya no es responsable de esa seguridad del sistema operativo de los parches, pero sí de los controles de acceso a la información que está corriendo en esa base de datos. O en un servicio abstracto, completamente nada más el control, en este caso de acceso, y todas las demás capas de seguridad se vuelven responsabilidad de AWS. Después hablamos de la gestión de los logs. Cómo poder monitorear en este caso logs de los usuarios, de los APIs que están corriendo, de los servicios que estoy corriendo dentro de AWS, las instancias, el cómputo, la parte en ese caso de base de datos, todo lo que estoy corriendo para poder establecer alertas y establecer en este caso métricas. Y también logs, hablamos de logs, habilitar en este caso logs de tráfico de red, en este caso el tráfico que está fluyendo dentro de mi infraestructura, dentro de mi VPC. Y utilizando esos logs, ahora el siguiente paso que hablamos fue poder hacer detección básicamente de esas amenazas utilizando la lectura, el monitoreo de esos logs a través de herramientas, servicios de inteligencia artificial, de Machine Learning, que me permiten estar buscando patrones de comportamiento, en este caso, que se desvían de mi comportamiento usual dentro de la cuenta. Y finalmente, hablamos de la centralización de todos esos hallazgos de seguridad a través del servicio Security Hub, con el cual me permite comparar mi seguridad, mi postura de seguridad, utilizando estándares o benchmarks internacionales, centralizando todos los hallazgos, en ese caso seguridad. Y con eso quiero terminar en este caso la sesión, agradecerles su participación y vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas.